¿Qué onda, muchachos? Bienvenidos al episodio número 36 de What the Fornication, el podcast, un programa donde cada semana les contaremos historias de la cultura y el folclore guatemalteco, así como hechos y personajes que han marcado nuestra historia. Yo soy Donny Pérez. Y yo soy Kepma. Y wow, finalmente estamos aquí, Johnny, en el episodio de aniversario. Espero que estés tan emocionado como yo lo estoy. No sé cómo expresarme. Te puedo decir que tengo esos nervios como cuando se grabó el primer episodio de Mashimo. Esos nervios así en el estómago, como que, uy, no sé qué va a pasar, no me gusta mi voz, no sé. Ya un año. Es increíble. Vos lo has dicho, es increíble. Yo ahorita siento esos mismos nervios del primer episodio. Les va a gustar este tema. Vos ya sabes lo que nos ha costado. De verdad que este ha sido el tema más pedido. Y no estábamos listos. Por eso es de que ese episodio no salió en su momento. Estaba programado para ser de los primeros. Y ya cuando nos metimos de lleno al tema dijimos, Nel, esto está demasiado fuerte, no podemos traerlos y apenas estamos empezando, apenas podemos hablar de alguna leyenda del sombrerón del Cadejo, ¿cómo vamos a hablar de Mikulash? Pero finalmente llegó el día, creo que por fin vamos a poder traerles este episodio y esperamos que esté a la altura de las expectativas que ustedes tienen. Y es que eso fue el enfoque principal, llenar sus expectativas. Pero no puedo seguir así. ¿Qué te parece si nos vamos de una vez al tema? Porque estos nervios me están matando. Excelente, vamos. Durante la década de los 40, unos monstruos aterrorizaron a todo un país. Sus víctimas eran niños varones entre 8 a 16 años y estos aparecían con señales de tortura y abuso sexual. En total, fueron 15 los cuerpos que se encontraron durante los primeros meses de 1946. Esto causó alarma en los padres de familia, quienes aconsejaban a sus hijos no salir solos por temor a que les pasara algo. Este caso también alarmó al gobierno de la época, creando una ley especial para hacer justicia con los responsables. Hoy en What the Fornication, el podcast, les contaremos cómo fue el corto reinado de terror del monstruo de Guatemala, el Coco José María Mikulash Bush, junto a su primo Mariano Macu Mikulash. No, hombre, si así lo contás parece como historia de esos de terror, hermano. Me gustó como una película entrando al suspenso, a lo fuerte, al resumen, casi para tirarte el spoiler, pero no. Y es que eso es como una película de terror. Ahí sí, como dicen, a veces la realidad supera la ficción, y aquí está la prueba de eso. Oye, pero hay algo muy curioso, creo que no curioso, pero acabas de confirmarme algo. El Coco. ¿Será el Coco de verdad de Guatemala? Sí, es que el Coco es como un personaje popular en todas partes del mundo. A los niños en cualquier país probablemente les dicen, te va a llevar el Coco, va a venir el Coco si te portas mal. Pero cada quien le da la forma que quiere. Tal vez los papás agarran la forma de algún monstruo para asustar a los niños y les dicen ese es el Coco. La diferencia es que aquí en Guatemala ese Coco sí tiene forma y tiene la forma de José María Mikulash. Pero para entrar de lleno ya al tema, imaginémonos así como tipo Deadpool. Llevan a un hombre caminando por toda la calle, lo ponen frente al paredón del cementerio general de la zona 3. Llega el pelotón de fusilamiento, apunta, hace el conteo, 3, 2, 1... Y en ese momento se detiene el tiempo, y el hombre que está frente al paredón dice, ¿qué onda muchachos? Yo soy José María Mikulash, y si quieren saber cómo llegué aquí, sigan escuchando este episodio. Oye, ¿por qué no hicimos eso al principio? ¡Qué buena idea! Hombre, ya se quitó la seriedad a todos. No jodas, güey. Hay que buscar cómo quitarle seriedad porque lo que está por venir de verdad que no. Va a ser los únicos momentos donde vamos a poder hacer algún chiste de esto.
Así te pelas, pero... Pero sí, sería buena intro, ¿eh? Sería buena intro. Y es que no me dejarás mentir, Johnny. Aquí en Guatemala, todos sabemos alguna parte de la historia. La hemos escuchado, nos han contado nuestros abuelos, papás, conocidos, quien sea. Pero estoy 100% seguro que todos sabemos quién es este famoso personaje conocido como el primer asesino serial de Guatemala. La verdad, sí, si te gusta mucho investigar y toda esa onda de lo paranormal, leyendas y todo lo de Guatemala, pues te vas a encontrar con este tema sí o sí. Y es que, como mencionas, solo conocemos una parte de su historia. Pero, ¿qué hay más detrás de la historia? ¿Qué más contexto hay? ¿Por qué? ¿O el cómo llegó a cometer estos crímenes, a llegar a estas atrocidades de los cuales les vamos a hablar? Tal y como decís, para entender los crímenes, debemos entender otros factores como puede ser su infancia, su adolescencia, incluso no sé si su adultez, porque aquí va un spoiler y volvemos a lo del pelotón de fusilamiento, el paredón. Mikuláš falleció muy joven y no creo que sea spoiler, ya todos saben cómo terminó la historia. Bueno, fin de la historia. Se acabó el episodio. Este fue el episodio 36. Espero que les haya gustado. No, pero es que sí tienes razón. De eso de que murió muy joven, es que sí murió muy joven. Y ahí, cuando me puse a investigar, no sé si encontraste vos más material sobre su infancia, pero yo encontré muy poco o no se sabe mucho de él. Lo que sí sabemos es que nació en 1925 en Patzicía, que es municipio del departamento de Chimaltenango. Y por el año, pues ya te imaginas la situación, tal vez su infancia, en el ambiente hostil, sin oportunidades por la época. Tienes razón, de verdad yo también estuve tratando de investigar lo más que pude sobre su infancia y hay muy poco, de verdad, hay algunas notas nada más de cómo pudo ser, más que todo, no hay nada escrito. Y lo poco que sabemos es que Mikuláš nació en una época donde Guatemala como país experimentaba muchas reformas, empezando, como te digo, desde su nacimiento, que fue en la época de José María Orellana. Creaban leyes por aquí, leyes por allá. Incluso este expresidente lo reconocen todos porque es el que está ahí en el tan odiado billete de un quetzal. De verdad que nadie quiere los billetes de un quetzal. Sin fichas. Todavía lo siguen odiando, mano. Yo soy de las fichas, aunque me digan que el logotipo de la ficha en vez de decir paz dice Arzú, pues a mí no me importa, yo prefiero la ficha que el billete. Pues ahí, en esa época de José María Orellana y en todas esas reformas que se estaban haciendo, nació Mikuláš. Pero no fue lo que más lo afectó, sino que en los próximos años hubieron muchos cambios de gobierno. En esa época, desde 1925 que nació Mikuláš, a 6 años después, había cambio de gobierno. A cada ratito cambiaban de presidente hasta que llegó una época bastante difícil, una época oscura en Guatemala, que es la de Jorge Ubico. Jorge Ubico. Este man fue cabrón. De hecho, se sabe que fue una de las épocas más conflictivas con los pueblos, afectando de sobremanera el estilo de vida de la población en general, no solo de ciertas regiones. Y sumado a esto, a estos problemas sociopolíticos que atravesaba Guatemala en esa época, ahora me quiero enfocar en lo que era la familia de Mikuláš, que por lo que sabemos según registros, que el padre biológico abandonó a la familia cuando él todavía era muy pequeño. Prácticamente no se hizo responsable de la familia y dejó a la mamá a cargo de él y de sus hermanos, que estuve también investigando cuántos hermanos tuvo. Algunos dicen un número, otros dicen otro. Por mi parte lo considero irrelevante, no lo vamos a incluir, pero sí quiero hacer el comentario de la mamá, que ésta tuvo que sacarlos adelante con su único trabajo, que era de cargar bultos en los mercados. A veces cuando esto no era suficiente se iba a lavar ropa y realizaba otras labores domésticas.
Oye, es que vos investigaste bastante hasta la vida de la mamá, ¿eh? Yo solo me enfoqué en el pobre Mikulash. Es que hay muy poco, de verdad, entonces traté de escarbar lo más que podía. Pero sí, pero eso de la mamá sí no me lo sabía. Pues aquí vienen otros datos que te van a parecer muy interesantes. Okay. En todo esto, en lo que la mamá andaba viendo cómo se hacía cargo de los niños, apareció otro hombre en su vida con quien inició una relación sentimental y que más adelante se convirtió en el padrastro de estos niños, pero había un problema. Este señor, como muchos en el contexto de la época, tal vez si le sumamos todo esto que atravesaba el país, todos los problemas, más todos los asuntos personales que habían, el padrastro se solía emborrachar y bajo los efectos de alcohol se volvía sumamente violento y abusaba física, verbal y hasta sexualmente. Y ojo a este dato porque se dice que no solo de la madre, sino también del pequeño José María Mikulash. No se tiene registro si abusaba sexualmente también de los otros hermanos, pero varias investigaciones sí te confirman que lo hacía con Mikulash. Así que podríamos decir que esta fue su primera experiencia sexual, algo que lo marcó para el resto de su vida. No, pobre Mikulash, ahí sí le tocó duro el momento de estar en casa. Pero yo investigando, pues no encontré, como había mencionado, no hay mucho de su infancia. Pero lo que se sabe, así podemos ir al resto de su infancia, es que fue normal, ¿ves? Al menos en la calle lo miraban normal, solo en su casa recibía ese tipo de abuso. Pero hay un detalle que, bueno, como vamos a ver, esa situación donde él estaba, él era analfabeta, no le dieron oportunidad de estudiar. Entonces, igual que sus padres también eran analfabetas. Entonces, imagínate esa situación, lo tuvieron que mandar a trabajar. Si no vas a la escuela, ¿qué vas a hacer? Te mandan a trabajar. Y pues empezó a trabajar así bien chiquito en agricultura. Y vos sabes cómo es Patricia. Sí. Tenemos un amigo por ahí, lleno de cultivo, pero no siempre son buenas épocas. No siempre hay buena época para que te digan, hey, vení a trabajar, vamos a sembrar zanahorias, lechuga y toda esa onda. Entonces hay que buscar trabajo en otros lugares, como la mayoría creo que hacemos en un momento de nuestra vida. Y así fue como Mikulash fue a trabajar, a cargar bultos en el mercado, ahí por el Guardaviejo en la zona 8 de la ciudad capital, donde ahí se supo desempeñar, ahí cargaba los bultos, ahí se echaba un bulto. ¿Has visto esos que cargan en las camionetas cuando suben? Sí, que suben como 2, 3 bultos y los suben en la espalda. Hasta pues sin manos suben mientras el bus va a toda velocidad. Sí. Sorprendente. Y yo ni agarrar mi mochila puedo cuando me subo. Cabal. Pues Mikulash eso hacía. Se subieron la caja de tomates aquí, 2 arrobas de azúcar en el otro lado y se pasaba cargando bultos en el mercado. Empezó a sacar basura. A eso se dedicaba. Y entonces, de todas esas conexiones, él pues, entabló muchas amistades. Quienes, tras sus crímenes, aseguran que parecía una persona normal. Ahí lo mirabas cargando bulto. ¿Qué onda, Mikulash? ¿Qué onda vos? Se gritaban ahí, tranquilo, fresco el pana. ¿Sabes qué pasó? Que llegó un punto en que lo que él ganaba haciendo todos esos trabajos que mencionabas ya no eran suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, digamos, y tal vez ayudar a su familia. Así que empezó a cometer algunos crímenes menores, pero crímenes al fin, como robo, hurto, y aquí vienen los primeros indicios de lo que sería, ya que realizaba abusos deshonestos a hombres y a menores de edad. ¿Y a qué me refiero con esto? Eran cosas así simples, pero que ya lo denunciaban, como que le metía mano a algún hombre que estaba haciendo sus compras en el mercado. ¿Sabes cómo me lo imagino? Cuando estás en el colegio y tu cuate te pasa agarrando así la nalga, pero de compas, ¿va? De compas. Pues, te imagino que él no iba con esta intención. Pues Mikulash no lo hacía de compas, lo hacía porque le gustaba. Y además de esto también solía utilizar un nombre falso, no sé qué nombres usaba. No, ¿sabes cómo me lo imagino? Como estos perfiles falsos de Facebook. Ah, eso. O cuando tu tóxica te hace un... Pero como aquella época no había, entonces me cambiaba de nombre. Ahí sí aplicó la de John Sebastian, que le cambió el nombre. Secreto de amor. Cabal, como la novia tóxica que terminas con ella y al otro día tenés una solicitud de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi, que te quiere agregar a Facebook.
Eso hacía Mikulash, no sé qué nombres utilizaba, pero se hacía pasar por otra persona. Todo esto que te acabo de mencionar pudo ser guiado por alguien que es descrito por el mismo Mikulash como su único vínculo importante y que se refería a él como un hermano, pero en realidad era su primo. Y se trata, aquí hace una entrada épica, el primo Mariano Macu Mikulash. El famosísimo primo Mariano. Estos dos parecían uña y mugre, mano. En toda la historia suenan. A partir de aquí no se separan nunca. No, es que ahí sí, como le dicen Juan Chapín, puros coyoles. Eran como Batman y Robin. Sí, como Shaggy y Scooby-Doo. Igualitos, es que toda la historia, si se leen un resumen o escuchan un resumen, los primos Mikulash. Pero sí, ya que mencionas esto de que cometía, ¿cómo era la palabra? Abusos deshonestos. Metía mano a hombres, así digámoslo, pelado. Metía mano. Le metía mano a los hombres. Entonces, esto nos lleva a comprobar algo que, bueno, ya más adelante, o ya deducieron ustedes que Mikulash pues, era homosexual, le gustaban los hombres. No se sabe en qué momento lo descubrió, o si fue algo que desarrolló por el ambiente, por el abuso que donde fue criado, con eso que me comentabas que su papá abusaba de él. Bueno, su padrastro. Su padrastro, sí. Y aquí empezamos ya con lo fuerte, porque efectivamente no se le conoció ninguna novia. Con lo único que se le vincula con una mujer es con una señora de edad avanzada que apareció muerta y presentaba el mismo modus operandi de los primos Mikulash, que les vamos a conocer más adelante, ya vamos a llegar a eso. Le gustaban las mayores, aquí se aplica la de Bad Bunny, a mí me gustan las mayores. Sugar, se tenía su Sugar Mami. No. No, pero si te pones cuenta, eso pudo ser su intento de una relación sentimental. Algo fracasado, pero intentó. Tengo mis dudas porque esta doña realmente era de edad avanzada. No estamos hablando de alguien de 30 y algo, 40 por ahí, no. Esta era una señora que se llamaba Margarita Valencia. Esta era conocida como la viejita del cigarro. Y este es un apodo obvio porque ya te imaginarás, esta viejita se mantenía fumando hasta que murió de circunstancias sospechosas. Spoiler nuevamente, no murió de algún cáncer por estar fumando. Pero tengo que enfocarme en su apodo. La viejita del cigarro. Qué mala onda. Imagínate, tiene su tienda que le dice, vos no traes la libra de azúcar con la señora del cigarro. Imagínate la cantidad de cigarros que fumaba para ganarse ese apodo. Pura chimenea. Sí, puro Popeye. Uno tras otro. Pero sí le gustan a Mikulash, sí, grandes y fumadoras. No, es que de verdad, solo a vos se te ocurre imaginarte a Mikulash de 16 años con la doñita esta. Para la edad no hay amor. No, pero no, como en la casa para... no así, pero no así. No, para el amor no hay edad, de lo correcto, te lo dije mal. ¿Y vos qué sabes? Tal vez le gustaba, se quería. Bueno, tal vez lo intentó y no pudo, pero no. Bueno, ya hasta aquí lo que conocemos sobre la infancia de José María Mikulash y parte de su adolescencia. Y digo parte de su adolescencia porque en 1942, cuando tenía 16 años, fue arrestado por los crímenes menores antes mencionados, como robo, abuso deshonesto, que ya dijimos incluía a menores de edad, y la falsificación de identidad, entre otros delitos. Con todo esto fue declarado culpable y fue enviado a una cárcel o correccional de menores por 4 años. Esa fue su sentencia, 4 años. Y aquí Mikulash terminó de corromperse, no solo por el ambiente de violencia que le tocó vivir en prisión, sino que se especula que dentro de ella José María Mikulash era violado por otros privados de libertad. O logró
Pues pobre Mikulash, mano, ese sí le tocó duro. Desde pequeño, desde 16 años. Desde pequeño. Bueno, ya desde me antes imagina. con el padrastro ya le tocaba. Y entró a la cárcel a lo Sí, mismo. pero no, pobrecito, no. Mikulash le tocó duro. De chiquito lo agarraron y en la prisión también, no, pobrecito. Por Bueno, ahorita, no me debería dar pobrecito, lástima. por ahorita No me es debería como dar una víctima, lástima, pero pero ya se va a poner feo, ya lo van a odiar. Por el momento es una víctima del sistema. sí, tal como lo estamos contando, sí puede ser que él fue el abusado, pero me hace pensar que tal vez en ese ambiente él pudo como que terminar de forjar ese carácter que lo caracterizó, valga la redundancia. Pero me mencionaste algo muy importante, que desde antes de ser arrestado, que ya mostraba como preferencia a los menores, o sea, no iba a meterle mano a los mayores, sino que como que a los menores. Sí, definitivamente. Aquí estamos ante un claro problema de pedofilia y pederastía. Estaba de verdad que a la vista de las autoridades, ya tenían esos indicios, ya lo habían denunciado, lo arrestaron por eso, lo metieron al correccional por 4 años, pero estamos hablando de Guatemala y al día de hoy te aseguro que el sistema no es capaz de identificar a un potencial pedófilo así como Mikulash. Ahora imagínate en la Guatemala de los 40. Es frustrante, pero es que lo tenían en claro los hechos y todo. Si le hubieran puesto más atención, considero que pudieron haber evitado lo que está por venir, lo que viene, es que sí, lo que viene a continuación está fuerte. Aquí es donde como que se pone ya masacre la historia. Sí, vaya que sí, y es que en 1946, cuando José María Mikulash cumplió su sentencia de 4 años, que la habrá vivido como si fueron muchos años más por todo lo que le tocó sufrir, finalmente fue dejado en libertad para que se reintegrara a la sociedad así como si nada. Pero cuando alguien así, que fue arrestado menor de edad, sale de prisión, podríamos imaginar que quienes van a traerlo son sus padres, pero no. Quien estaba fuera de la cárcel, la única persona que estaba preocupado por él, era su primo Mariano, quien ya habíamos comentado era como un hermano para José. ¿Ves? Que sí parecían coyoles, nunca se despegaban. Siempre estaban juntos, era el único que estaba al pendiente de qué sucedía con el primo. Y pues estos majes no perdieron el tiempo, solo se juntaron así como cuando nos juntamos con nuestros primos y empieza la chingadera. Pero estos se juntaron pero para empezar a planear o más bien para platicar lo que serían sus crímenes. Hice esa corrección porque estos dos en realidad no planeaban nada, eran bien brutos, eran bien mulas como decimos, y actuaban por instinto, y fue por eso que serían descubiertos. Ya me imagino que tal vez esa impresión que tuvo el Mikulash en la prisión salió con su primo y le dijo, mira, tengo ganas de hacer lo que me hicieron, salgamos a ver a quién chingados nos cruzan, pues así pelado, directo, lo que salga ahorita, ya. Pues algo así, sí, tal cual como lo decís, eso fue lo que pasó. Dijeron, pues vamos a empezar a hacer esto, ¿qué te parece la idea? Así como cuando planeas ir al cine, mira, vamos al cine el miércoles. Pues aquellos empezaron a hacer otros sus planes, mira, vamos a agarrar por allá algunos patojos. Así no. Así de fuerte, prepárense. Aquí, si quieren, hagamos una pequeña pausa, vayan a estirarse, pónganse cómodos, vayan por bebidas, por algo de comer. ¿Qué te parecen unos chucos? Pidan algo de comer, porque las tostaditas. Después de lo que vamos a decir, no van a querer ni almorzar, ni cenar, ni desayunar al día siguiente. Es que si viene fuerte, hasta yo me pongo nervioso. Por mí, aquí cerramos todo y ya no tenemos que comentar nada de lo que viene. Es que ahorita sí me voy a reservar los chistes porque en serio viene algo fuerte. En los primeros meses de 1946 se encontraron los cuerpos de 15 niños y estos presentaban señales de violencia y abuso sexual. Todos. A su máquina. El primero de estos niños se trata de Enrique Sactic Cuyuch,
que era un niño originario de allá de San Pedro Zacatepeques, que un 22 de febrero de 1946 viajó a la capital a vender leña desde su pueblo de San Pedro. Iba caminando ahí por el Naranjo junto a sus 2 mulas. Se cuenta que al salir de su casa este niño vestía un pantalón de tela, una camiseta rosada hecha con una manta que le había hecho probablemente su mamá y un saco color celeste. Acompañaba todo este vestuario con un sombrero de paja como era común en aquella época. Como la costumbre, va siempre con los chicos con su sombrerito. Sí, el trajecito así como de... Me imagino que es el como traje originario de allá de San Pedro para los varones, pues así iba vestido bien. Este niño cuando salió de su casa. La onda es que Enrique fue encontrado un 23 de febrero de rodillas, sin pantalón, con las manos amarradas con un cable, al igual que su cuello que tenía un cable con el que al parecer fue asfixiado, y el cuerpo presentaba moretones en todas partes, principalmente en el pecho y piernas. Después se dedujo, según estudios, que este pobre niño no falleció por asfixia, sino por los golpes que eran tan graves como si le hubiera pasado un carro encima, pero no fue un carro. Fueron golpes, fue un abuso físico, sexual que sufrió este pobre niño. Un logro. No, pobrecito. Ya está fuerte la forma que lo encontraron. Sí, de verdad que este dato de cómo vestía el niño, cómo salió de su casa y cómo lo encontraron, hasta dan como ganas de llorar de pensar en eso. Y este fue solo el primero de 15 niños que serían encontrados en los próximos días, semanas siguientes. También hay otro caso que me marcó bastante, y es el de Francisco Juárez Sagbitz. Este niño fue encontrado muerto por su hermano mayor en un bosque a kilómetros de la carretera. Esto sucedió un 30 de marzo, siempre de 1946. El muchacho que lo encontró cuenta que su papá envió a este niño llamado Francisco a visitar a su hermana unos días antes, pero el niño nunca regresó a la casa. Imagino que fue encontrado en un trayecto que era habitual para ellos, y fue por eso que encontraron el cadáver de este niño, que estaba de forma similar al anterior, para no volver a hacer esa dura descripción, con otra característica, que el cuerpo de este niño ya estaba en descomposición, incluso ya había sido devorado por animales carroñeros, y aún se encontraba la soga con la que fue asfixiado, la tenía en el cuello, y la autopsia mostró que la causa de muerte de este niño sí fue por asfixia. No puedo imaginar, bueno, no me quiero ni imaginar el susto de su hermanito cuando encontró a su hermano en ese estado. Solo imagina ese shock. No, es que no quiero. De encontrar a tu hermanito, incluso es que no fuera familiar tuyo, encontrar el cuerpo de un niño de esa forma. No, es que me estás pidiendo, no, es mucho morbo, no me voy a imaginar eso. Sí, ay, aunque sí. vos te creas de fuerte, verdad, así. De verdad, tenés toda la razón, y es que así hay descripciones de muchos casos que yo considero que solo sería alimentar el morbo. Ya conocimos el modus operandi de esta gente, si se le puede llamar así. Yo diría estos animales, estos monstruos, y el resto de casos son similares. La verdad que no veo la necesidad de describir más, es demasiado fuerte. Que una forma en que lo estás comentando, así como que te da rabia contra los primos Mikulash, porque si dan como que lo que le hicieron al pobrecito no se lo merecía. No, la verdad que no. Por si hay gente que todavía se lo está preguntando qué onda con estos cadáveres que se encontraron, quiénes fueron los responsables, quiénes más iban a ser, José María Mikulash y su primo Mariano Macú. Es que estos dos majes ya se estaban pelando de todo lo que estaban haciendo, pero hay algo que ya había leído,
y siento la necesidad de aclararlo ahorita con lo que me acaba de comentar. Y es que el modus operandi de estos dos mages, de los primos Mikulash, que era encontrar niños ahí cerca de barrancos, lugares solitarios, y así como está diciendo vos, ya como que controlaban a los niños que caminaban de un lado para otro. Ahí les tiraban casaca. Y hay un dato que me llamó mucho la atención, que cuando los primos se acercaban al niño, siempre les decían que se acercaran ahí con ellos, que ellos tenían unos, entre comillas, no te lo voy a decir, unos conejitos. Le decían así, mira, vení, ven, te tengo unos conejitos aquí de colores, así como los pollitos que venden en el mercado. Te decían, mira, hay un conejito color morado, vení, ve. Y cuando los niños se agachaban, ¡pum! Eso los dominaban con fuerza, los agarraban, los ahorcaban. Y como vos ya habías dicho, que aparecían ahí con lazos o con cable, y me imagino que agarraban lo que tenían. Y ahí mismo pues, los desnudaban a los pobrecitos y los violaban. No me gusta usar esa palabra, pero algo así fuerte va la cosa. Sí, ese era el modus operandi, que sí, está bien aclararlo para ya no volver a hacer la descripción para cada vez que lo hagamos. Cuando nos refiramos a todos estos hechos, lo vamos a decir como el modus operandi de los primos Mikulash. Pero ahora, ¿por qué lo hacían? Y es que según profesionales y expertos que se han dedicado a estudiar a estos y a otros monstruos, llegaron a la conclusión de que estos dos en específico, José y Mariano, sentían satisfacción sexual al ahorcar a los niños, sentir que estos dejaban de respirar. Con esto ellos podían llegar al orgasmo y eyacular. En otras palabras, lo que les excitaba no era el acto sexual en sí, sino era sentir cómo los niños morían. Oh, logro, no, qué fuerte. No tengo palabras para expresar eso. ¿Quién chingados haría? Ni los animales, mano. Ay, sí, ni los animales harían eso. Hay otro factor a tomar en cuenta, y es que no siempre les salía según lo esperado. Y es por eso que antes te decía que estos tipos no hacían grandes planes. Solo tenían la idea y la ejecutaban como les saliera. Y es por eso que muchos niños lograron escapar de sus garras. Porque el número de víctimas fácilmente se pudo triplicar. Y no te estoy diciendo pajas, te lo estoy diciendo en serio. El número de víctimas se pudo triplicar si estos dos sujetos hubieran completado todos los crímenes. No jodas, ¿cómo que triplicar? Si es suficiente con 15 y me está diciendo que pudo haber sido más. Muchos más. ¿Qué pedo? Muchos más. Y es que uno de los sobrevivientes, no te voy a decir afortunado, porque tuvo que pasar por todo el abuso físico y sexual que estos enfermos le hacían a sus víctimas. Se trata de Miguel Ángel Valenzuela. Pudo ser de las primeras víctimas, ya que fue atacado un 23 de enero, siempre de 1946. Pues Miguel le contó a la mamá que dos hombres se lo llevaron, siempre con la excusa de enseñarle los conejitos, la misma táctica que usaron siempre, y que cuando lo tuvieron en un lugar solitario abusaron de él y lo dieron por muerto y luego se fueron, sin confirmar si de verdad el niño ya estaba muerto. Pues este valiente patojito sacó fuerza no sé de dónde y logró escapar, y ese testimonio serviría más adelante para lograr incriminarlos. Que sí, que abusaron de él y ahí lo dejaron tirado, bueno. Ya, quédate ahí. Sí. Y esto es parte de lo que te digo, de que esto les pelaba. Si lo hacían, bueno, y si no, pues ahí lo dejamos, no importa que se vaya. Estos vivían su vida, no les importaba nada. Otro niño que logró escapar es uno que encontró don Bonaventura González. Me imagino que le decían don Ventura. Este encontró un niño caminando por la calle, iba aturdido, con señales de violencia como golpes y marca de asfixia en el cuello. Y este niño le contó a don Bonaventura que dos hombres lo atacaron y le robaron lo que llevaba. Y esto se debe a que José María Mikulash y Mariano atacaban según su necesidad. Cuando no era para satisfacer sus bajos instintos, era para robar y así tener objetos que vender y conseguir dinero para sobrevivir. Eso sí, estos siempre atacaban niños y adolescentes.
porque no tenían huevos de hacerlo con adultos. Sí, pues no tenían huevos para meterse con uno ya grande, ya. Con uno mayor había pelea, tal vez ya se podía defender y ya podía gritar, morder, patear y ya daba sus buenos vergazos. No creo que hubieran aguantado con uno. Y como vos decías, eran bien impulsivos y ahí los dejaban tirados, no los iban a revisar si estaban vivos o no. Sí, tal cual. Y esa se convirtió en su rutina. Un día abusaban de alguien, otro día robaban para conseguir dinero y así seguir su vida como si nada. ¿Sabes cómo eran estos? Eran como si anduvieran ahí en el videojuego GTA San Andreas. Sí, exactamente, es que es un juego, pero imagínatelos así como si fuera el CJ con un su cuate, solo que a estos, cuando les aparecían las estrellitas ahí arriba, no se les borraban de un día para otro. Estos ya estaban fichados por la policía, que de hecho ya se habían percatado del patrón que mostraban los cuerpos que iban encontrando de niños, así que se pusieron a investigar, y más aún cuando la población empezó a exigir, empezó a presionar a las autoridades de que encontraran resultados, de que dieran con los responsables. Incluso la población llegó a culpar al presidente de turno, ya para ese entonces era Juan José Arévalo, del asesinato de todos esos niños. ¿Cómo que el presidente? Sí, así como lo estás escuchando, porque este expresidente Juan José Arévalo había tenido un accidente automovilístico. Y entre la población comenzó a correr un rumor de que se necesitaba líquido vertebral, no sé cómo se le llamará ese líquido, así como líquido de las rodillas, pero para la columna vertebral, y así se pudiera recuperar completamente. De verdad que no sé qué fumaba esta gente, estaba bueno lo que se echaban, pero se imaginaron una gran historia sin saber que estaban ante algo peor tal vez. ¿Quién se va a creer eso que con sacándole líquido de la columna va a rehabilitarse o curarse? Yo qué sé. Me estás diciendo No. que ¿quién se lo va a creer cuando hay tanta gente que se creía lo del 5G, que iban a caer de golpe con las antenas y no sé qué tanto? Pues Con lo mismo. Pues toda esta presión de la población puso a trabajar a las autoridades que no estaban haciendo nada. Ahí sí se pusieron a echar punta, ya que necesitaban demostrarle a esa gente que nada que ver con ese rumor. Así que como parte de las investigaciones le empezaron a preguntar a los niños sobrevivientes por características específicas de los que los atacaban, y muchos de esos niños coincidían en algo. Y era que uno de los hombres tenía una forma extraña de caminar. No se sabe si padecía de algo en la pierna, en el pie, pero ese hombre que caminaba extraño era José María Mikuláš Bush. Pero los investigadores aún no tenían ni idea de la identidad de este hombre, pero esa información corrió por toda la población, que ya estaban al pendiente del caso, ya sabían según las noticias todo lo que estaba pasando con estos niños. Lo que te había comentado que tenía sus rastros de figura, que aparte que era pequeño, tenía un flow ahí para caminar diferente a los demás. Andaba Te había comentado anteriormente. Un flow violento por todas bien, partes. como lo de sí. Ando caminando con flow violento. Sí, entonces sí tenés razón. Andaba como el GTA, pero abusó de eso, abusó de bastante ese truco. Abusó hasta donde pudo, pero como te decía, en el juego te escondes por ahí un rato y ya dejan de buscarte. Pues en la vida real no. Y fue así como un 27 de abril, siempre estamos hablando del año 1946, una anciana de estas señoras que pasan todo el día prendida ahí en la ventana, la típica vecina chismosa del pueblo. Esta era esa señora que estaba ahí al pendiente por si miraba algún sospechoso con las características que ya circulaban en todas partes. Casualmente, enfrente de la casa de esta señora, pasaron caminando José y Mariano, como si nada. Ya platicamos que a esto les pelaba todo. Iban ahí, va de platicar, de reírse de la vida, y fue así como las autoridades dieron con ellos
y primero se capturó a José María Mikuláš, quien al verse ya acorralado por la policía, sin remordimiento, reconoció todos los crímenes, además de señalar a su primo Mariano como cómplice. Punto para las señoras chismosas. Sirvieron como cámara de vigilancia. Dieron con el responsable. En esa y la época no agarraron, había cámaras de vigilancia, pero buen trabajo de la señora. No, pero aquí hay un dato que sí me dejó algo helado, que José declaró todo así pelado. Sí, dijo, sí. No ¿así? se lo guardó. Mira, te atrapamos por esto. ¿Sabes algo al respecto? Ah, Simón, yo hice todo eso. Y me ayudó mi primo Mariano. Así que inmediatamente se fue a buscar a Mariano, lo encontraron. Y este man sí puso más resistencia. Negaba todo, pero ya no tuvo escapatoria, ya que José había soltado toda la sopa, como decimos aquí en Guatemala. Y a pesar de que Mariano seguía negando todo, se dieron cuenta de que no tenía sentido todo lo que estaba hablando. Y entonces fue culpado, lo detuvieron, dando así inicio a un proceso judicial que ya sabemos cómo terminó, pero lo vamos a contar de igual manera. O sea que Mariano tiró casaca para mentir. O sea, que él dijo, no, yo no hice nada, todo fue mi primo. Mariano sí puso los perros. Mariano negó todo hasta el final, hasta donde pudo. Hubo un momento en que era todo tan obvio, ya no podía esconderse, pero a pesar de eso, él seguía negándolo y esto le serviría, ya vas a ver por qué. Pues ya estando Mikuláš en la cárcel, como parte del proceso, primero era necesario examinarlo para ver si sufría de algún tipo de trastorno mental, ya que su abogado defensor así lo solicitó. Y la solicitud del abogado decía lo siguiente: la defensa estima absolutamente necesario que se practique al procesado una exploración y reconocimiento de sus facultades mentales por un experto y propongo los servicios del médico, ojo a este nombre, Carlos Federico Mora, y en caso de que se abstenga, al médico Carlos Salvado. ¿Cómo que Carlos Federico Mora? Desde aquí ya hace su cameo el doctor Carlos Federico Mora. Es como nuestro Stan Lee de Waterfornication. No. Cuando menos te lo imaginas, por ahí está en una esquinita el doctor Federico Mora. No, pero tiene sentido, o sea, tiene sentido. Él era un médico psiquiatra, le gustaba ver toda esa onda. Tiene sentido que lo hayan puesto a él para que le hiciera el test a José. Supongo que era el más popular de la época, por eso el abogado lo solicitó. Pero adivina qué. ¿Qué? A la autoridad, al parecer les valió madre todo esto porque no lo llamaron a él ni llamaron al otro que también propusieron, sino el peritaje lo hizo el doctor Miguel Molina, quien era otro médico reconocido de la época. Así que la autoridad les valió que la defensa pidiera al doctor Carlos Federico Mora o al doctor Carlos Salvado. Bueno, no me sorprende, siempre han hecho eso, les dicen una cosa y a la final hacen, no me sorprende. Bueno, pero si hubiera quedado chilero que el doctor Federico hubiera hecho... Y tiene sus estudios, ya te los voy a comentar también. Pues el doctor Miguel Molina, quien lo estuvo analizando, determinó que Mikuláš cometió estos asesinatos para satisfacer los deseos sexuales que le provocaba especialmente los menores de edad. Confirmó lo que ya sabíamos. Bueno, es algo que ya se sabía. Sí, ya se sabía, solo hacía falta que alguien lo confirmara. También indica que el sufrimiento ocasionado a sus víctimas fue otra de las fuentes del placer. Las contracciones anales de los niños lo hacían llegar al orgasmo. Por esta razón, el sadismo constituye otro rasgo de su personalidad. La indiferencia, el daño causado a los pequeños y a sus familias, la falta de manipulación y el engaño para efectuar los asesinatos le dan a este individuo características psicológicas antisociales. Continúa el doctor. La escasa capacidad para controlar sus impulsos, para reconocer sus propios sentimientos y los de sus víctimas, puede estar relacionado a un bajo coeficiente intelectual. En otras palabras,
Y para resumir lo que acaba de decir el doctor, Mikuláš no estaba loco, pero era bruto. Era algo mula, digamos. Para llegar al análisis final, sí. Me imagino el doctor llenando sus cuadritos. Sí, ¿Cómo pongo esto bien técnico para que me lo acepte el jurado, para que se vea bien bonito? Pero en otras palabras quiero decir que era bruto. No, yo pensé que iba a sacar que era psicópata, pedófilo. Es que si da cólera en el momento, da un poquito de cólera. Sí, y está de verdad que muy interesante todo el análisis. Yo tengo aquí un pequeño resumen, si querés continúo, porque a mí me pareció muy interesante. Es algo largo, pero a mí me parece muy interesante todo lo que determinó el doctor. La información encontrada señala que Mikuláš no sufrió de confusión, amnesia y desorientación. Fue capaz de ubicarse en tiempo y espacio, distinguir entre la realidad interna y externa, planificar estrategias, ejecutar planes, dirigir la atención y recuperar recuerdos. Su pensamiento fue racional, ocurrió ordenadamente, tuvo un curso normal. El contenido no evidenció delirios, fobias ni distorsión de las sensaciones y percepciones sobre sí mismo y el ambiente. En el área de sensopercepción fue capaz de percibir la realidad tal y como era, sin alteraciones de ningún tipo, por ejemplo, ilusiones o alucinaciones que le hicieran perder la percepción de sí mismo y de lo que lo rodeaba. Era capaz de almacenar y evocar recuerdos a corto, mediano y largo plazo con cierta facilidad. Y aquí vamos continuando, o sea que estaba cuerdo, en resumen dice eso, que Mikuláš estaba cuerdo. O sea, él estaba en sus cabales. Sí. No estaba loco. No estaba loco. Ahora entiendo por qué decía el doc que estaba todo bien, solo que era bruto. Era bruto. Y hay otro dato que ya voy a llegar a ese, que ya está aquí por llegar, porque me parece muy importante. En cuanto a la capacidad de introspección, que es la atención intencional sobre la propia conciencia, puede decirse que es deficiente. El desconocimiento de sí pudo deberse a un coeficiente intelectual bajo. Las pruebas psicométricas aplicadas por el Dr. Molina mostraron una edad mental de 6 a 7 años. Esto impidió, entre otras cosas, conocer sus emociones e identificarse con los sentimientos de otros seres humanos. También limitó imaginarse en situaciones futuras, de acuerdo a sus metas, anhelos y motivaciones de manera realista. Mostró cierto automatismo, es decir, durante el tiempo que fue evaluado, realizó movimientos sin que tenga conciencia de ellos. También actúa con lentitud. Según esto, yo entiendo que lo que quiso decir el doctor es que era como un robot que ya estaba programado para hacer ciertas cosas y las hacía sin importar la consecuencia. Pero hay otro dato que te decía que me llamó mucho la atención, y es que él determinó que Mikuláš tenía una edad mental como de 6 o 7 años. Eso es lo que te había comentado ahorita, que llegó ese dato. Y bueno, hay un factor también, me imagino que fue su niñez. Recibió abuso de su padrastro en la correccional. Tal vez por eso como que encerró todos sus sentimientos y ya fue impulsivo. Tal vez por eso actuaba también como un robot, o sea, no solo hacía por hacer las cosas. Hay varios factores. Hasta el momento lo que me ha llamado más la atención es eso, de la edad mental entre 6 a 7 años, que actuaba todo como si fuera automático y que tenía un coeficiente intelectual bajo. Unamos todo eso y tenemos una explicación del por qué actuaba así. Ya explicando esto ya se entiende bastante. Sí, ahí ya con todo esto comprendemos tal vez por qué lo hacía, aunque no estamos de acuerdo, no. ¿Qué te iba a decir? Yo no estoy de acuerdo. No estamos de acuerdo. Puedes tener un intelectual tan bajo, pero tampoco actuar ya como un animal, ser tan impulsivo. Y así estaba Mikuláš, ¿cómo estaría su primo Mariano? Tal vez porque los dos se entendían o tenían la química así. No, de verdad que muy interesante todo esto. Y finaliza aquí el doctor Molina. Su tono de voz fue adecuado. No gritaba ni susurraba.
Tampoco usó palabras extrañas, pero el examen neuropsiquiátrico indicó que tuvo una escasa elaboración mental, que habló de lo que ocurrió sin alteración, de manera simple, sin tratar de defenderse ni justificar los hechos. O sea que no estaba arrepentido. Oh, sí. Por eso es de que él a la policía le dijo todo cuando lo atraparon y lo dijo tan normal, así de una manera tan natural, que parecía que no estaba arrepentido. Parece una serie esos de miedo donde lo entrevistan y el man empieza a decir, sí, yo lo hice, no hay problema, ¿qué pasa? No hay nada, aquí sí está, ¿qué puede hacer? Ya pasó. O sea, algo así me lo imagino. Estaba programado para hacer cosas malas. Sí. En resumen. Ahora yo me pregunto en qué momento se quedó ahí estancado. Si es algo que él padecía, alguna enfermedad, o en algún momento de su vida lo hizo quedarse ahí. Digamos que ya no siguió desarrollando sus pensamientos, su mente, ya no la expandió. No sé, la verdad, todo esto ya es más psicológico. No sé absolutamente nada de esto, solo estoy leyendo lo que dijo el doctor que lo examinó. Y es que otra parte interesante de sus declaraciones fueron en entrevistas, donde decía cosas bastante explícitas. Y si te parece, las interpretamos. Así que para completar todo esto, vamos a ver qué hice en mi teléfono. A ver, te voy a mandar ahí un documento. ¿Me la vas a enviar ahorita? Simón. A ver, ahí está. Mira si te llegó ahí. Son unas imágenes. Ya está. Va. Oh, perro, son varias. Sí, son varias. Pues, ¿qué te parece si yo te hago las preguntas? Vos las vas a responder como si fueras mi collage. No mames, dejaste el papel en mi collage, no jodas. No jodas, tan así me viste, no. Yo pensé que lo íbamos a leer juntos, no, así ya no juego. Ahora me voy a sentir bien magra. No, las respuestas, no jodas, ¿cómo quieres que interpretes? No. Hacelo por los seguidores, por favor. Ahora me voy a sentir bien mal. Esto me pasa por burlarme. Me había deseado que algo me iba a pasar. No, o sea, a la gran. No jodas, mano. Pero ya. Bueno, en serio. Creo que esto lo hiciste por venganza, la gente está esperando a saber qué decía mi collage, así que vos vas a darle voz a mi collage porque no sabemos cómo hablaba. A la gran. Vos vas a hacer mi collage ahora. Creo que me va a sentir hasta mal. Pero vamos a poner tono. Déjame entrar en papel en mi collage. Vale, pues. Voy a poner ahí como un niño de 6 años. Bueno, lánceme las preguntas, Doc. Pues estas preguntas la hicieron varias personas. Oficiales, el médico que lo analizó, periodistas. Todo esto para evitar estar aclarando en cada pregunta quién la hizo. Ahí va la primera. ¿Dónde encontró al último que mató? Ahí por el Colón. ¿Cuándo? Antier. ¿A qué hora? Como a las 10 de la mañana. ¿Qué le dijo para que lo acompañara? Que se fuera conmigo para ir a traer conejitos. ¿Le gusta matar niños? Me gusta más pisarlos. ¿Qué sentís al matarlos? Rico. ¿Te gusta matar? Sí, pero solo a los niños. ¿Por qué a los niños? Porque es más fácil. Los grandes ya se defienden. De verdad que fuerte. Me arrepentí. Qué fuerte. Y hay otro texto aquí de unas declaraciones que hizo. Dale. No, en serio no voy a leer eso. Bien, dale. Joder. Dice, ya lo hecho está. ¿Para qué mentir? ¿Para qué ocultarlo? Todo lo que yo sabía lo dije. Yo mismo fui a enseñar a la autoridad los lugares donde hice mis babosadas. Yo caí por bruto, porque dejé ir a muchos patojos vivos, y una vez que había saciado mis deseos, los dejaba ir. No, estas son unas palabras de mi collage. Ahora son palabras de mi collage. Y aquí hay otras preguntas ya para ir finalizando. Le preguntaron, ¿a cuántos mató usted? Como a 4. ¿Y dejó ir a los otros? Sí. Pero sí los violó, ¿verdad? Sí, a ellos solo los pisé y los dejé ir. ¿Cuántos niños mató exactamente? Yo solo 4. Los otros fue Mariano. Los que yo maté son el primero del campo Marte. Lo maté solo yo, aunque Mariano me acompañaba. El segundo en la Palmita.
lo maté solo yo, Mariano me acompañaba. El tercero fue arriba de Misco, lo maté solo yo, aunque Mariano me acompañaba. Y el cuarto, que fue el último, en Chinautla, bajo un puente, lo maté solo yo, me acompañaba Mariano. Los otros crímenes los hizo él, yo lo sé, porque yo lo acompañé. Es lo que comentábamos, que aceptó todo, lo decía así crudo, sin remordimiento. Las formas, las palabras que utilizó sí son concretos, pero hay algo aquí que me llamó la atención. Es que al parecer su primo era como que casi o peor. Sí, y aquí nos damos cuenta de eso, pero había un problema y es que no habían pruebas para confirmarlo. Sí, pero en la forma que lo dice el texto, sí se escucha. Bueno, los dos eran tal para cual, entonces Sí, los dos eran. No, iguales, los dos eran. ni un crimen fue mayor que otro. ¿Para qué aclare eso? Los dos Los eran dos así eran todos locos. iguales. La única diferencia es que José María Mikuláš aceptaba todo y Mariano Makú Mikuláš lo negaba. No, pero sí, no, ya no vuelvo a leer esto, mano. Ya, olvídate, no lo vuelvo a leer. Te tocó interpretar a Mikuláš y sus declaraciones. Y como te das cuenta, Mikuláš confesó todos los asesinatos, los cuales contaba de forma clara y detallada, siendo 100% honesto seguramente. Y estas declaraciones las hizo también en el juicio, donde los presentes mencionaron que no mostraba ningún remordimiento o pena en su lenguaje corporal o tono de voz, simplemente respondía a lo que le preguntaban. Y todo esto hizo parecer a la autoridad. Te hablo del juez, estrado, testigos, todo lo que tenga que ver en un juicio, los hizo ver como unos incompetentes, porque si te das cuenta, el mismo Mikuláš estaba confesando todo, estaba, como te decía, soltando la sopa, pero ellos no sabían cómo proceder. Según la ley, no sabían cómo actuar en estos casos. Y además de esto, la población ya estaba encima. Estaban exigiendo y exigiendo. Ya sabían que los habían capturado. Sabían que estaban en el juicio. Pero, como te digo, no sabían cómo actuar teniendo las declaraciones. Los mandamos a la cárcel y ya está. La gente no va a quedar conforme. Y es entonces cuando los padres de las víctimas hicieron un comité y le mandaron una carta al presidente donde, en resumen, pedían que tanto José como Mariano fueran ejecutados ante la vista de todo el pueblo, ya que, como pusieron en la carta, solo con su vida pueden pagar sus crímenes. Estos pidieron que ambos fueran fusilados públicamente para que el gobierno diera un golpe sobre la mesa, diera una muestra de autoridad para garantizar la seguridad y orden del pueblo. Y gracias a toda esta presión social, el gobierno finalmente aprobó el decreto 235 del Congreso de la República. Ese decreto conocido como la ley Mikuláš. La famosa ley Mikuláš, que la mencionan tanto en este caso, que se creó una ley especial por José María Mikuláš y por Mariano. Pues es por esto. No sé si aún se le conozca con ese nombre como la ley Mikuláš, pero en resumen servía para apresurar el proceso para enjuiciar asesinos en Guatemala. Entonces crearon esa ley para acelerar, pero de eso se inclinaba al fusilamiento. Sí, era más como para culparlo por lo que tuvieran, así para que esto fuera lo más rápido posible, para que la gente viera la justicia, porque te das cuenta hoy en día, en tantos casos, atrapan a alguien y hasta los 3, 5 años te vas enterando cómo va el juicio. Y la gente no quería eso, la gente quería que se hiciera justicia inmediatamente. Y fue gracias a esta ley que el 18 de junio de 1946, José María Mikuláš Bush fue condenado a la pena capital por 2 de los 15 asesinatos que le comprobaron durante el juicio. ¿Cómo que 2? ¿Cómo que 2? Si fueron 15, lo hubieran culpado de los 15. No, pero como te digo, es que gracias a esta ley Mikuláš, con 2 casos fue suficiente para declararlo culpable y
ordenar su ejecución, que era lo que la gente quería, y así ahorrar tiempo en tratar de comprobar el resto de casos de los cuales no habían pruebas contundentes más que la misma confesión de Mikuláš, pero no funciona así la ley, se necesitan pruebas. Y de estos 2 casos, precisamente, sí habían pruebas, y era suficiente. ¿Para qué más? Si con estos 2 casos podemos decir que lo fusilen, pues vámonos con esto. Que ya te comprendí, ya 2 casos, 2 asesinatos, para que darle más búsqueda a la cosa, si ya están las pruebas. Pero hay algo que me deja en duda. ¿Y a Mariano qué pedo? ¿Qué le hicieron a Mariano? Como que ahorita solo de Mikuláš, de José. ¿Y a Mariano qué onda? Sí, y todo el caso, todo este proceso nos hace hablar solo de Mikuláš, pero es que Sí. Mariano negaba todo. No habían pruebas contundentes que lo culparan a los crímenes, más que las confesiones de José María Mikuláš, que aseguraba que Mariano había sido cómplice. Y según el mismo José María Mikuláš, Mariano Macú era incluso peor que él, que en algún momento del juicio declaró que él solo había asesinado a 4 de los 15 niños y Mariano al resto. Pero como te digo, no habían pruebas para culparlo de estos asesinatos, pero sí de su complicidad. Así que Mariano solo fue sentenciado a 30 años de prisión. No, ¿cómo que 30 años de prisión? Mira, en el documento que enviaste, ahí mismo José dice que su primo fue el peor, él fue el resto. Y que no lo condenen a la ley de Mikuláš suena bien injusto. No, así como que me enojo yo, porque solo con José se enfocaron. Prácticamente como que Mariano se lavó las manos detrás de su primo José. Excelente esto que comentás, porque nos habíamos quedado con José María Mikuláš, que había sido sentenciado a la pena de muerte por fusilamiento, pero a pesar de las sentencias de que a él le dieron fusilamiento y a Mariano cárcel, José insistía en que su primo era peor que él. Incluso, ¿sabes qué hizo? ¿Qué hizo? Lo llegó a culpar de la muerte de la viejita del cigarro, y te dije que la íbamos a traer a conversación más adelante, y aquí volvemos a encontrarnos con la famosa viejita del cigarro. O sea que José mató a su sugar mommy. No, pero seguís con eso, no, pero qué mente más perturbada tenés. Ni habías interpretado el papel de Mikuláš y ya mostrabas esos síntomas de mente perturbada. De verdad que te quedó perfecto interpretarlo. No jodas, no, ahorita sí peor, ahorita todavía tengo como el chip activado de eso, pero como te mencioné antes, para el amor no hay edad. Tal vez sí la quería de verdad. No, que no. El amor es ciego. No sé qué pretendía la viejita esta en la vida de José Mikuláš, pero no creo que hayan sido pareja. Pero volvamos al tema, porque como te mencionaba, el primo Mariano fue sentenciado a 30 años de prisión y se salvó de la pena de muerte. Pero no se salvó de la pena de la cárcel. Y no te hablo de estar encerrado, sino de algo que es un secreto a voces, algo que escuchamos que se da en prisión, y es que los reos aplican castigos basados en el crimen de la persona. Y se dice que a Mariano le tocó de castigo ser violado en prisión, tal y como lo hacía con los niños. Uy, ahora le tocó a Mariano. Ahora le tocó a Ahí sí le aplicaron como al buen Chapín, chajalel o morir. O morir, sí, creo que de ahí viene todo eso. Le tocó. Como te digo, es un secreto a voces, pero es como una ley que tienen los reos. Se enteraron de que este man era el responsable de todas esas muertes. Véngase pa' acá, esperando a que tirara el jabón, y lo agarraron. Pobrecito, pero sí, le tocó recibir lo que él dio. Ahí cada quien que diga si es justicia, yo no voy a opinar al respecto. Se lo merece. Por eso te digo, cada quien que diga, porque también recibir un castigo así está fuerte. Digámosle, fue karma, y dejémoslo. Ahora sí, ya volviendo a José María Mikuláš, nuestro
protagonista ya dieron por concluido el caso. No se complicaron tratando de comprobar los crímenes que decía que había cometido Mariano, así que siguieron con las sentencias que ya les habían dado. Y es así como llegamos al 17 de julio de 1946, cuando José María Mikuláš fue trasladado de la penitenciaría, que es donde está ahora la torre de tribunales, hacia el cementerio general, caminando por toda la 19 calle de la zona 1, custodiado por guardias y acompañado por una multitud que esperaba con ansias el momento en que se hiciera justicia por la muerte de todos esos niños. Entonces sí se corrió la voz bastante para que toda la gente estuviera alrededor ya pendiente de lo que había hecho Mikuláš. Este caso se volvió algo nacional, ya no era solo de donde ocurrían principalmente los hechos, que era en Zacatepeques, Chimaltenango, la capital, y Misco. Era donde más se daban los ataques de estos dos, pero fue tan mediático que gente de todos lados se enteró que llegó el día del fusilamiento y se concentraron ahí como si fueran a ver algún partido, como si fuera algún concierto, algo importante. Bueno, tal vez sí era importante para los familiares, pero los demás era más por morbo, siento yo, que iban ahí atrás. Bueno, creo que eso todavía no se ha quitado. Pasa un accidente o vas caminando, pasa algo, la mara ahí se junta a ver qué está pasando y van preguntándose qué pasó, es que dice que esto y dice que eso. Bueno, yo no lo creo que tal vez así pasó en esa situación. Ahí, caminando por toda esa calle, toda la mara preguntándose, ¿y este qué hizo? ¿Por qué le van a hacer eso? Y la mara comentando, fue donde tal vez más de alguno se quedó impactado y quiso sentir la pena de los familiares, lo que estaban pasando. Para otros era un chisme, para la familia era un acto, entre comillas, de justicia, porque ni con su muerte iban a poder revertir todo lo que le hizo a los niños. Sí, de verdad que para pensar eso que acabas de decir, ni con la muerte probablemente esos familiares no se quedaron conformes, pero al menos sintieron que hubo algo de justicia. Como a cada sentenciado se le da la oportunidad de pedir un último deseo. Es algo que vemos tanto en series, películas, y así es en la realidad. Les dicen, ¿cuál es tu último deseo? Pues Mikuláš solicitó que le brindaran un tacuche, un sombrero y 2 octavos. ¿Vos qué hubieras pedido como último deseo? Me la pones difícil, pero hay algo que tal vez sí me gustaría tener, al menos el sabor por última vez. Un chuco. Que sería unos 2 chucos. Pensados igual. Unos 2 chucos y tal vez sí, los 2 octavos. Bueno, es tu último trago, tu última entrada de algo. No, la verdad, un chuco y una coca. Si hay mucho calor me pido una cerveza, pero con un chuco y una coquita de vidrio, mi último deseo. Tal vez sí. 2 chucos y una coca bien fría, pero esas que cuando lo tomas se te pone la piel de gallina. Tocas el cielo antes de bajar al infierno con eso. Y ahí sí, y ahí que bien abajo, mano. Pues eso fue lo que pidió Mikuláš, 2 octavos, además de su traje con el que lo conocimos ahí en fotografías. Si ustedes buscan a Mikuláš, la ejecución, lo van a encontrar con esa vestimenta. Incluso corre el rumor de que no había corbata que darle a Mikuláš y un periodista se la entregó. Luego se la devolvieron al periodista porque solo era prestada, pero la esposa se la tiró. Es un rumor, no sé si sea cierto. Por ahí lo leí. ¿Quién va a guardar una corbata así? Uy, ¿crees que no valdría bastante eso? Para un museo o algo valdría mucho. Sí, pero es que ahí estás como que dándole importancia a algo feo que pasó. Pero no en tu casa, eso sí te lo doy para que quedes en tu casa. Pues después de que le concedieran lo solicitado, Mikuláš se tomó el guaro y volvió a decir a todos los presentes que él no era responsable de todas las muertes, que lo iban a fusilar cuando su primo Mariano había sido peor que él, como reclamando de por qué a Mariano lo estaban dejando vivo y a él lo iban a matar. Tiene buen punto, pero para mí los dos,
Se hubieran ido de una vez los dos. ¿Para qué dejar uno vivo y uno muerto? Sí, pudo ser. Si al menos Mariano hubiera tenido las bolas de aceptar todo. Y ya, posteriormente a eso, a ese reclamo público que todavía quiso hacer Mikulash, llegó el sacerdote encargado de hacer el respectivo ritual a las personas que van a recibir la pena capital. Imagino que lo confesó. Eso fue ya algo más privado. Posiblemente Mikulash aceptó su destino ante el sacerdote y quedó solo, parado ante el pelotón de fusilamiento en la pared del cementerio general. Y en un abrir y cerrar de ojos se escuchó el disparo que acabó con la vida del monstruo de Guatemala, José María Mikulash Bush. Y así fue como se podría decir que se hizo justicia, o tal vez los familiares sintieron justicia. Bueno, no creo que hayan sentido justicia, pero tal vez satisfacción de ver que el responsable murió. Es una buena pregunta. ¿Fue justicia? ¿O acaso pagó más José que Mariano? ¿El fusilamiento fue el castigo que dejó conforme a la población? Yo siento que, por lo que comentabas, a Mariano, por recibir el mismo castigo que él daba, qué bueno y qué feo a la vez, porque yo siento que a Mariano le tocó lo peor. Chajalele día y noche, tayucas a onda. Sinceramente, para mí le fue peor a Mariano, porque tuvo que vivir 30 años con ese sentimiento de culpabilidad y además de todo el castigo que le tocó recibir. Imagínate tener esa conciencia de haber negado todo eso sabiendo que sí lo hiciste y además tu primo, el que te consideraba hermano, lo abandonaste por decir no, pero en el fondo sí lo hizo. Para mí, por su bien, hubiera aceptado todo, pero no lo hizo. En ese momento, para la población hubiera sido justicia. Hubieran quedado conformes con que hubieran muerto los dos y él no hubiera tenido que atravesar todo eso, pero no analizó la situación, así que estuvo bueno que sufriera por 30 años todo lo que hizo. ¿Y no sabes qué fue de Mariano después de eso? Yo me imagino que tal vez se remitió a un momento de su vida, tal vez los confesó. Solo hay rumores, y debo aclarar que solo son rumores que dicen que Mariano dentro de la cárcel aprendió a leer y a escribir, ya que también era analfabeta, y que tras esto se convirtió al cristianismo ya que tuvo acceso a la biblioteca de la prisión y empezó a leer la Biblia. Dicen que después era el propio Mariano quien evangelizaba a otros reclusos y continuó así hasta que cumplió su condena. Y aquí viene otro rumor, no conseguí ninguna fuente confiable de esto, y es que él fundó su propia iglesia y por lo que se sabe falleció de anciano. Se dice que tenía ya más de 90 años y que falleció a consecuencia de algún tipo de cáncer. Pero como te digo, estos solo son rumores porque no hay evidencia concreta que te diga que así sucedió. De eso de que fundó su iglesia y empezó a evangelizar después de sus actos, lo veo un poquito contradictorio, pero tal vez sí se arrepintió. Tal vez la culpa hizo que se arrepintiera. Yo pienso que tal vez fue algo que la gente se inventó como para darle un final feliz a este monstruo, que no quede como impune, ya que quedó vivo, pues trataron de darle un mejor final, pero no sé hasta qué punto esto sea cierto. El que trató de averiguar esto fue el historiador Héctor Gaitán. Se dice que él siguió las pistas de Mariano y que logró encontrarlo, de hecho, pero él siempre negaba todo, que él no era Mariano, que él no había hecho nada, hasta que un día, al parecer, se lo confirmó, pero ya solo eso. No accedió nunca a darle una entrevista, que hubiera estado interesante saber qué tenía por decir Mariano después de todo esto, pero no fue posible. Hubiera sido bien interesante tener algún relato que Mariano contara o explicara o tal vez nos ayudara a comprender cómo era la mente de José María Mikulash y cómo él pensaba, cómo razonaba, cómo se llevaban ellos dos, cómo tenían esa conexión. Y hablando de todo esto, leí y tengo entendido que después de la muerte de Mikulash,
lo decapitaron para estudiar su cabeza, su cerebro. Órale. Sí, bueno, sería todo. Sí, qué buen dato. Que no se nos podía pasar. De verdad que qué bueno que lo mencionas porque ya con todo lo que hablamos se me fue por completo. Y ya que decís esto, ¿sabes quién solicitó la cabeza de Mikulash? No, Hasta ¿quién? donde tengo entendido. Este nombre aquí viene, es que de verdad, aquí viene otro cameo de nuestro querido doctor Carlos Federico Mora. No, joder, en serio. Sí, tengo entendido que así Otra fue. vez. Ahí otra No, vez ¿cómo qué? volvió a aparecer atrás del episodio. ¿Y qué onda, muchacho? Y Otra vez aquí vengo. No, este es el Stan Lee del episodio, man. Por eso te digo, eso es como nuestro Stan Lee. Ahí en cada episodio tiene algo que ver. Y ya tiene su episodio en el podcast del manicomio. Ahora se viene para acá, ¿no? El próximo episodio, otro cameo del doctor. Hay que ver cómo lo metemos de ahora en adelante en todo. Y pues sí, el mismo doctor Carlos Federico Mora, como mencionábamos en ese episodio del manicomio. Pero en ese episodio también mencionábamos que él fue rector de la Universidad San Carlos de Guatemala. No sé si para el momento de la muerte de Mikulash ya lo era, pero con seguridad algo tenía que ver con la universidad, ya que la cabeza de Mikulash, tras ser examinada por él, se quedó en el Paraninfo Universitario y luego se trasladó al campus central. Y fue aquí, en este lugar, en el campus central, donde se le perdió el rastro a la cabeza. Se cree que se la robaron. Otros dicen que la trasladaron al Centro Universitario Metropolitano, que algo tiene que ver con la Facultad de Psicología, no sé cómo se llame, pero no hay pruebas de esto. No se supo nada de la cabeza, así que es muy probable que sí se la hayan robado, más si la tenían en una vitrina sin cuidado. Simplemente alguien pudo llegar y la metió en su mochila y se la llevó del campus. Yo sí sé quién fue. ¿Qué vas a decir ahora? Chucky. Ese más se metía toda la mochila, man. Chucky. Sí, Chucky, nuestro amigo Chucky. De verdad que era la mochila de Chucky era como la de Dora la Exploradora. No, como la bolsa esa de... No, hombre, como la bolsa de esta de... ¿Cómo se llama? De Harry Potter, Hermione. Te sacaba una mesa de ahí o se metía en una mesa. Por decir dato curioso, ¿eh? Una vez intentó robarse un perrito de un amigo, metió literalmente el perrito en la mochila. Solo porque el perrito ladró, lo descubrieron. ¿Sabes qué es lo triste de eso? Sí. Es que a los pocos días el perrito se atravesó en el carro del cuate este y lo aplastó. No. Hubiera estado mejor que se lo llevara el Chucky. Sí, ese Chucky fue tremendo. El Chucky hizo su mochila, era unas miradas con la mochila de Chucky, era porque algo traía. Le decías, vos Chucky, ya estoy cansado. No te hueves vos. Saca una silla de la mochila. Traía panes, siempre traía panes. No sé dónde, pero conseguía panes en su mochila. Toda la clase comía gracias a Chucky. Sacaba sus panes, no sé de dónde. Sí, cierto. Chucky su bolsa mágica. Pero dame de duda algo. Regresando al tema. Después de que le quitaron la cabeza, ¿qué hicieron con el cuerpo? También lo estudiaron. No, el cuerpo. ¿Para qué querían estudiar el cuerpo? Lo que les interesaba era el cerebro de Mikulash. Por eso es de que tenían la cabeza, pero el cuerpo se sabe que fue enterrado en un lugar secreto, un lugar sin lápida para que no pueda ser identificado y así no profanaran la tumba de Mikulash para hacer rituales satánicos o brujería. Imagina todo lo que quisiera hacer la gente con él. Buen punto. Bueno, ahí sí punto para la presidencia. Ocultar eso. Me imagino como sus expedientes X. Ahí en un lugar en especial se encuentra José María Mikulash. Pero aunque sí tiene sentido. Hay gente loca, mano. Hay gente loca que tal vez sí voy a sacar. Ahí cuando miras ahí vas a Samayac y te ponen ahí el hueso de Mikulash. Claro. El fémur de Mikulash. No, eso es posible. Sí. Hay gente loca. Sí, y sí, de verdad que se entiende. Qué bueno que así lo hicieran. Imagínate que hubiera una tumba en el cementerio general. Pero se perdió la cabeza, man. Eso es otro. La cabeza. Ahora la pregunta es, ¿dónde está la cabeza de Mikulash? Esa es la gran pregunta. Pregunta que queda para este episodio. Si alguien sabe
pues que comente, mi tío me contó que su cuate la tiene, yo que sé, alguna información de la cabeza queremos. Creo que vos tenés la respuesta. ¿Yo por qué? Pregúntale a tu tío, él sabe la respuesta. Seguro. Capaz te dice, Simón, ahí la tengo en la bodega. ¿Es esto lo que estás buscando? Está un poquito empolvado. Un soplío. Ahí está, mira, anda, llévatela. Te la regalo. Pues bueno, fue así como llegó a su fin José María Mikuláš Bush, el primer asesino en serie de Guatemala y, si no estoy mal, de Centroamérica, uno de los criminales más famosos de nuestro país, o el más famoso, dejémoslo. Y es cierto, porque es otro asesino tan fuerte o tan criminal, por decirlo así, en todo sentido. Fue solo Mikuláš, y tanto así que se ha convertido, podríamos decir que ya en leyenda, ¿no? El que no haya metido a investigar sobre cosas paranormales o así algo pesado de Guatemala, no se ha topado con el caso de Mikuláš. Sí, ya es prácticamente una leyenda de terror para niños, adolescentes y adultos, pero más para niños porque para asustarlos cuando no hacían caso. Ojo a este dato porque los papás les decían, si te portas mal, va a venir el Mikuláš y te va a llevar. O esta es muy clásica, si te portas mal, te va a llevar el coco. ¿A quién no le han dicho eso y sin saber que el coco es Mikuláš? ¿Qué es el coco? Pero aquí hay un dato que estaba pensando ahorita. Tenemos un amigo en común que una vez, esto fue hace mucho tiempo, que nos comentó que sí lo asustaban con el Mikuláš, con el coco. Creo que ahora ya finalmente comprendemos por qué lo asustaban así. Sí, de verdad que ahorita que lo mencionas, ahí sí otra vez ni coco le poníamos. Pero sí, tal vez sí. No sé por qué nos lo contó. Yo creo que era en ese tiempo que nos manteníamos en el colegio viendo videos raros, perturbadores, y nos poníamos a investigar de asesinos seriales de otros países, donde conocíamos del John Wayne Gacy, del Jeffrey Dahmer, de todos esos. Y no sé, creo que ahí dimos con el Mikuláš también, y este cuate nos dijo, a mí de pequeño me decían que me entrara rápido a la casa, que no anduviera de noche porque me iba a llevar el Mikuláš o el coco. Fue hace años, no me recuerdo con qué término lo dijo, pero sí se refería a él. Así como cuando vos dices la Llorona está por allá, tened cuidado con esos, con ese expresar de voz que sí le tenía miedo, o al menos le incluyeron que sí fue algo malo, pero ahorita escuchando todo esto, tiene toda la razón para tenerle miedo. Sí, de verdad que sí. Y eso que, como mencionamos en el episodio, no dimos tantos detalles de lo que hacía, porque es demasiado fuerte. Es que solo con los dos que comentaste, sí se queda uno pensando la situación muy fuerte. No quisiera ver o escuchar actualmente o en la actualidad. Bueno, hoy en día miras las noticias y te miras cosas sorprendentes, pero para esa época era algo más que impactante. Sí, eso te quería comentar, que probablemente haya gente peor entre nosotros que ha hecho cosas peores, que esos 15 asesinatos se quedan cortos con todo lo que han hecho. Incluso si hablamos de pandillas, cuántos crímenes no se dan por todo esto que supera ese número, pero por la forma en que se dio el tipo de víctimas es tan conocido José María Mikuláš Bush. Y así, creo que llegamos al final de este episodio, que debo mencionarlo nuevamente, fue el más pedido desde que empezamos Waterfornication, el podcast, y espero que les haya gustado, que haya cumplido sus expectativas y haya valido la pena un año de espera. Y creo que ese va a ser el más largo porque sí, hay bastante historia, ¿eh? Este sí ha sido uno de los más largos y también el más pedido. Eso sí es cierto, no hay que dejar mentir. Pero bueno, llegó el día, se cumplió y ya me siento extraño por haber leído eso. Creo que me metí mucho en el papel. Por haberlo interpretado. Pues ahora es el momento de agradecerle a nuestro público por acompañarnos por un año en este podcast. De verdad, me cuesta trabajo dimensionar que llevamos un año haciendo esto y nos sentimos bien, no nos sentimos
que ha sido un esfuerzo, nada que ver, lo hacemos con mucho gusto. Y esto que últimamente hemos tenido, pues ya los podcasts presenciales, siempre platicamos de esto, diciendo, wow, ya vamos a cumplir el año, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y no, a veces nos quedamos sin palabras. Le digo, vos solo supuestamente íbamos a hacer 10 y si no salía bien, ahí nos quedamos. Era un mini proyecto, pero hoy en día todavía seguimos con la misma actitud, lo hacemos porque nos gusta y esperamos traer más proyectos, pero eso ya lo van decidiendo ustedes si les gusta o no les gusta. Ahí tenemos algunos proyectos pendientes y poco a poco los llevaremos realizando. Como siempre pedimos el apoyo siempre en YouTube, que es donde queremos llegar a una meta para final de año. Vamos poco a poco, vamos a su tiempo. Estoy muy contento con lo que hemos conseguido, así que buena onda a todos por el apoyo que nos dan en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en cualquier plataforma donde esté disponible What the Fornication. Y recuerden seguirnos también en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ahí también estamos como What the Fornication para estar al pendiente de todo lo que viene. Ese ha sido el episodio de aniversario. El caso de José María Mikulash Bush y su primo Mariano Macu Mikulash. Yo soy Kepma. Y yo soy Oni Pérez. Y que los guíe el Cadejo. Y aguas con el coco.